A usted, amado hermano, bienvenido y bienvenida, gloria a Dios, a esta casa, amén. Después de no ver a algunos esta semana, me gozo en verles. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera que hagamos una oración y podamos entrar esta mañana en el tema que hemos preparado para la gloria del Señor, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitamente gracias, gloria y honra, Señor, porque nos permites, nos das el privilegio, Señor, de poder, Padre Celestial, estar delante de tu presencia esta mañana, Señor. Y no solo podemos contemplar tu hermosura y poderte adorar en ese ambiente glorioso, Señor, sino que también podemos, en el nombre de Cristo Jesús, papito lindo, Señor amado, meditar en tu palabra, Señor. Meditar en esta gloriosa y bendecida palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te ruego y te suplico, Señor, que nos lleves esta mañana, Señor, a tu buen tesoro en el nombre de Jesús, para que podamos, Señor, agarrar, tomar, Dios mío, de lo precioso que tienes para cada uno de nosotros y poder ser edificados en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 16, dice esta versión, la versión textual, de la siguiente manera: y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Vuelvo y repito ese versículo: y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que nosotros encontramos en la palabra del Señor es el hecho de que el cuerpo de Cristo Jesús debe ser dinámico en todo tiempo. Debe ser un cuerpo, gloria a Dios, que se mueve a todas direcciones con un propósito, y el propósito es proclamar el reino de los cielos. A Jesucristo, cuando nosotros vemos el ministerio de Jesucristo, que es el ejemplo de los ejemplos a seguir, vemos a Jesús que jamás paró, gloria a Dios, en su carrera ministerial en la tierra. Jamás paró, jamás se paró para poder, hermano, detener la obra que se le había encomendado. Aun cuando estaba a punto de ser apresado y aun cuando sabía que iba a tener mucha dificultad, la Biblia dice que en el Getsemaní, en el monte Getsemaní, se arrodilló delante del Padre y con gran humildad le dice el Señor: si fuera posible pasar esta copa, fuera bastante bueno, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, la Biblia entonces nos enseña definitivamente que nosotros no podemos ser tibios. ¿Quién es una persona tibia? Aquella persona que está mezclado entre lo fresco y lo caliente. Cuando uno, yo no sé si usted ha hecho la prueba en algún momento y usted ha puesto a calentar un poco de agua y resulta que la deja enfriar un poco para que se ponga tibia, o sea, entre caliente y frío, y usted se toma esa agua. No es agradable no es agradable al paladar, ¿verdad? No es agradable al paladar. Entonces, el Señor, gloria a Dios, lo que nos está enseñando a través de su palabra es que para Él no es agradable ese tipo de persona que está entre lo bueno y lo malo, entre
hermano, entre si soy o no soy, entre si quiero o no quiero, entre si puedo o no puedo, sino que el Señor dice, o puedes o no puedes, pero no puedes estar en medio, no puedes ser una persona indecisa en tu vida espiritual, sino que tienes que proseguir, o te paras o sigues. ¿Cuántos alaban a Dios? O te paras o sigues. Bendito sea el nombre del Señor, porque el cuerpo del Señor, vuelvo y repito, es un cuerpo dinámico. Es un cuerpo dinámico porque tiene vida en sí. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Pablo, en un versículo de las Escrituras que me encontré por ahí leyendo la palabra del Señor, nos habla acerca de esa dinámica en la obra del Señor. Miremos ese versículo de la Biblia. Primera de Corintios capítulo 15 verso 58. Quiero leerlo en esta versión Reina Valera por una razón. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora notemos bien lo que Pablo está diciendo acerca de cómo nosotros los hijos de Dios debemos de proceder en la obra del Señor. Dice número 1, estad firmes, número 2, constantes, y número 3, creciendo. Nótese bien cómo entonces el cuerpo de Cristo Jesús, que es su iglesia, y que tú eres parte de ese cuerpo, y que yo soy parte de ese cuerpo, jamás debe de parar, jamás debe de cesar, jamás debe de, gloria al nombre del Señor Jesús, ser un cuerpo tibio entre la idea de que voy o no voy, puedo o no puedo, me ama o no me ama. No es esa la dinámica del cuerpo de Cristo. La dinámica del cuerpo de Cristo es: número 1, firme; número 2, constante; número 3, crecimiento. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, quiero ver estas 3 palabras porque me llamó mucho la atención cómo Pablo usa estas palabras. Y en el Evangelio, Pablo por lo menos es el único que usa las 2 primeras palabras, y las usa de una forma que me llamó la atención, y por eso, gloria a Dios, quiero enseñárselas esta mañana. Número 1, la palabra firmes. Firmes. Bendito sea el nombre del Señor. Esa palabra, en primera instancia, en el griego es la palabra hedraios. Y esa palabra lo que quiere decir es estar sentado. Lo que quiere decir es sedentario. Ahora, quiero explicar esta palabra sedentario. Sedentario es una persona que vive permanentemente en el lugar en que está establecido. ¿Sí? Sedentario es una persona, un cristiano, vamos a decirlo de esta forma, que permanece en el lugar donde está establecido. O sea, que no se mueve de ese lugar. Esta persona no es de doble ánimo. Esta persona no es de la que dice: tengo problema en esta iglesia, me voy para la otra. Sino de que esa persona es una persona, es un hijo de Dios, es un cristiano que dice: gloria al nombre del Señor, no, aquí quiero estar y aquí voy a estar hasta el momento en que el Señor me diga: levántate y vete de este lugar. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, esta palabra también quiere decir inmóvil. Y fíjese qué interesante, porque el sedentarismo espiritual consiste, cuando lo vemos nosotros del punto de vista negativo, el sedentarismo espiritual consiste en una falta de actitud espiritual o de actividad espiritual. O sea, mire pues, claro que Pablo no utiliza esta palabra de la forma negativa, sino que Pablo está utilizando esta palabra del ángulo o de la forma positiva para mostrar una dinámica en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? No quiere decir que estar sentado no tenga yo movimiento. No quiere decir que la inmovilidad no proceda o no tenga una acción. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando este sedentarismo, esta firmeza
que es la palabra hedraios, que lo que quiere decir, entre otras cosas, es sedentarismo, una persona que está estática, que está establecida en un solo punto. Cuando este sedentarismo se vuelve negativo, es en lo espiritual, es una disminución o una falta de la actividad espiritual. O sea, podemos asistir a la iglesia regularmente, pero ¿qué? Pero falta la oración, falta la lectura de la palabra, falta el servicio, falta, hermano, la ofrenda, falta, hermano, la disposición, falta la predicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando esto se vuelve de esa forma, entonces nosotros nos volvemos como aquella iglesia que no era ni caliente ni era fría, sino que era tibia. ¿Cuántos alaban a Dios? No tenía una dinámica. No tenía un objetivo claro. Las personas, hermanos, cuando no son dinámicas, hermanos, que se vuelven estáticas, se vuelven quietas, se vuelven inmóviles, se vuelven sedentaristas espiritualmente o sedentarios espiritualmente, son personas que comúnmente, hermanos, lo que están viviendo es una vida religiosa, no es una vida espiritual como el Señor quisiera que lleváramos la vida espiritual. ¿Cuántos alaban a Dios? Nosotros vemos a un Jesús que estaba en un lugar y de repente decía: me es necesario ir a tal lugar. Y luego vemos que de ese lugar se movía al monte a orar, y del monte para los discípulos, y siempre estaba enseñando, siempre estaba predicando, de noche siempre estaba orando, siempre estaba en ayuno, siempre estaba metido en la sinagoga enseñando, siempre estaba haciendo un milagro, siempre estaba haciendo algo. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora bien, cuando Pablo utiliza esa palabra, la utiliza en solamente 3 versículos en la Biblia del Nuevo Testamento. Y siempre que Pablo utiliza esta palabra, se refiere a algo específico y se refiere a algo que no está inerte, que cuando él dice permaneced firme, no quiere decir estate inerte, sino que eso conlleva, siempre procede a una acción. Gloria al nombre del Señor. Miremos el versículo que estamos viendo en cuestión, pero lo vamos a ver de este punto de vista. Con la versión Dios habla hoy. Dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, seguid firmes, y dice ahí y constantes, pero me llama la atención lo que prosigue: trabajando siempre. Trabajando siempre. Y vuelve y dice cada vez más. ¿En qué? En la obra del Señor. Entonces, la palabra aquí, firmeza, no es un sedentarismo espiritual negativo, de quietud, de inactividad, de, hermano, de una persona que es, hermano, tibia, sino más bien aquí la firmeza, gloria a Dios, es un sedentarismo, pero un sedentarismo en el trabajo del Señor. O sea, una persona que, gloria al nombre del Señor, se estableció y dijo: yo voy a trabajar para el Señor, y nada ni nadie me va a poder quitar esta idea, ni nada ni nadie me va a poder impedir hacerlo, al menos que el Señor se me interponga y diga: no lo hagas. Pero nada ni nadie, o sea, la palabra firme es la palabra, gloria en nombre del Señor, permanezcan trabajando y háganlo más y más para el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que quiere decir. Bueno, yo le pregunto a usted: ¿cuánto deseamos trabajar realmente para el Señor? Porque, hermano, mire, yo me pongo a hacer cuentas. Tiene razón mi esposa cuando me dice: hey, frena tu mente, ponela en blanco para que durmas. Porque estoy pensando siempre. Y yo digo: cuánta cosa hace falta en la iglesia, Señor bendito, Padre santo. Necesitamos evangelizar, necesitamos trabajar aquí en el Señor, crecer en algo. Necesitamos proponernos hacer algo aquí dentro de la iglesia.
No es solamente, hermano, de venir. Ese es el problema del sedentarismo, de la firmeza que se vuelve un sedentarismo espiritual, negativo, religioso. Aquella persona que solo viene, se sienta, escucha, canta, vuelve para su casa, vuelve a venir a la iglesia, vuelve para su casa, vuelve a venir a la iglesia, pero no está activa en lo que debería de estar activo. No está activo, hermano. Mire, cuando la ciencia a nosotros nos enseña que cuando algo de nuestro cuerpo esté inactivo, por ejemplo, haga la prueba que usted nunca, hermano, en un año no mueve este brazo. Simple y sencillamente, cuando pase ese año, este brazo ya no se va a querer mover. ¿Por qué? Porque usted lo inactivó. Eso es lo que sucede con los cristianos. Tantos años de solo venir e ir, venir e ir, venir e ir, venir e ir, que, hermano, así se acostumbran para el resto de sus vidas. Cuando esos cristianos, viene alguien y le dice vamos a hacer esto, no lo quieren hacer. ¿Por qué? Ya se acostumbraron a un sedentarismo espiritual, se acomodaron, se enfriaron, hermano, no, se atibiaron. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces Pablo, cuando se refiere a esto de la firmeza, no se está refiriendo solamente a la quietud. La quietud de la iglesia tiene una acción. La quietud de la iglesia tiene un poder. ¿Cuántos alaban a Dios? La quietud de la iglesia se refiere a permanecer, gloria a Dios, en lo que Dios nos puso a hacer más y más. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, volvamos al versículo. La segunda vez que Pablo utiliza esta palabra, hedraios, la utiliza en 1 de Corintios capítulo 3 verso 7. Veamos ese versículo nuevamente también. 1 Corintios 7, 37 dice: pero el que está firme, hedraios, ¿sí?, en su corazón y sin presión alguna, y tiene control sobre su propia voluntad, y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Ahora bien, vea que esta palabra no está diciendo simplemente sé sedentario, ten quietud, ten inmovilidad, siéntate, estate quieto. Sino más bien, esta palabra lo que da a entender en este versículo es el dominio propio que debería tener un cristiano. Cuando se habla del dominio de la voluntad, es el dominio propio que debería tener un cristiano. El cristiano debería de aprender a dominar, debería de aprender a afirmarse en el dominio de la voluntad de su cuerpo, de su vida. Cuando una persona sabe dominar sus pensamientos, sus emociones, sus acciones, va a ser una persona que se va a meter menos en problemas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Por qué razón? Porque va a saber hacer las cosas, porque esa persona sabe cómo conducirse en la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted ha encontrado aquellas personas que tienen un descontrol emocional, intelectual o racional en sus vidas. Alguien está diciendo algo y ellos ya lo malinterpretan, ya pelean, ya hacen esto, lo otro, hermano, hasta que uno les explica más detenidamente, dice: oh, yo me porté tan mal. Es que no tiene dominio propio. Entonces la acción de esta palabra aquí es mantener el dominio propio. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea, es controlar mi voluntad. No es lo que mi cuerpo quiere hacer, es lo que el espíritu desea hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando nosotros vivimos de esa manera, eso quiere decir que vivimos firmes en Cristo Jesús. Ahora, veamos la otra palabra. Veamos la otra palabra que aparece en Colosenses capítulo 1 verso 23. Miremoslo.
Colosenses 1:23, Reina Valera actualizada, dice: por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, y miren lo que dice, sin ser removido de la esperanza del evangelio. Entonces aquí la firmeza, la quietud, la tranquilidad, el sentarse, el sedentarismo, lo que está diciendo es la acción de no retroceder ante la esperanza del evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es esa esperanza? Que un día nos encontraremos con Él en las nubes y viviremos con Él para siempre, ¿sí o no? Pero hay personas que se han olvidado de eso. Están dentro de la iglesia y se olvidaron de esa esperanza. Es por eso que los ve usted atemorizados. Es por eso que usted los ve afanados. Es por eso que usted los ve turbados. Es por eso que usted los ve corriendo de un lado para otro. No hayan qué hacer. Están pensando en lo que van a pasar. Están diciendo: voy a hacer una cuenta de ahorro porque viene la situación difícil. Están diciendo: ¿qué hago? Porque muy pronto la cosa se va a poner peor que ahorita. Entonces ellos no tienen paz porque su esperanza está puesta en el mundo. Mas dice Pablo que tu firmeza en la fe sea sin remover la esperanza del evangelio de Jesucristo. Cuando alguien vive firme en esa esperanza, oye las noticias y dice: sí, está bien, viene la cosa cardíaca, pero Jesús viene pronto. Cuando yo me pongo a investigar y me pongo a decirles a ustedes acerca de noticias de que la cosa se va a poner peor, yo no se lo hago ver a usted para que usted se preocupe. Yo se lo hago ver para que usted se alegre. Hermano, pero qué locura alegrarme en las cosas malas. No, es que no nos vamos a alegrar por lo malo que está pasando en el mundo. Nos vamos a alegrar porque lo que está pasando en el mundo está apuntando, gloria a Dios, está afirmando, está diciendo: tu salvación está pronto. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele palmas al Señor esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Pablo habla acerca de la firmeza, está hablando, número uno, de que nunca dejes de trabajar para el Señor. Nunca. Diga que está a la par. Nunca. Dígale a la hermana Blanquita, y a la hermana Blanquita dígale al hermano Paulito: nunca. No, es que hay personas que solo porque uno le hace un ojito aquí dentro de la iglesia, hermano, tal vez una mala mirada porque no sé, se me metió, hermano, un chayul, dicen aquí, y cerré el ojo de repente, hermano, ya eso es malo, ya me voy de la iglesia, ya no sigo haciendo. Es terrible lo que está pasando hoy en la iglesia. Hermano, un poco de cristianos, yo le llamo a ellos cristianos cristales, y no son de la cristalería de antes, son de las de ahora, hermano, que antes de caer al suelo están destruidos. Cuando Pablo habla de firmeza, está hablando, hermano, de que tú domines tu voluntad, domines tu cuerpo, domines tu vida. Y número 3, cuando Pablo está hablando, hermano, de la firmeza, de la inmovilidad, gloria a Dios, del sedentarismo espiritual positivo, está hablando de que permanezcas firmes en tu fe. Jamás dejes de confiar en el Señor. Jamás dejes de confiar en lo que el Señor te prometió. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, veamos el ejemplo en Cristo Jesús en lo que yo le estoy diciendo. Juan capítulo 21, verso 25, perdón. Juan 21, 25. Mire lo que dice esta versión, la versión Nueva Internacional. Dice: Jesús hizo también muchas otras cosas. Y me gusta esta versión como lo dice, porque dice: tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros
escrito no cabrían en el mundo entero. Juan dice, si yo escribiera todo lo que vimos hacer a Jesús, si yo escribiera cada una de esas cosas, fueron tantas que no cabrían los libros en este mundo. O sea que no vemos a un Jesús, hermano, que se sentó a esperar que el Padre hiciera. Mire, hermano, yo conozco muchos cristianos que están esperando que Dios haga. Queremos que se llene la iglesia. Ve a evangelizar. Ora, ayuna, pídele mucho al Señor. Queremos que Dios nos bendiga. Pues hermano, comienza a dar. Es que las cosas, hermano, al menos que pase un narcoavioneta o un narcohelicóptero encima de nosotros y de repente se le caiga una maleta y hermano, aunque destruye el techo, pero que traiga unos $100,000, eso tal vez, hermano. Pero la dinámica de la iglesia para ser bendecida es que Dios te da la semilla a ti para que tú bendigas. La dinámica de la iglesia es que Dios da la semilla al que siembra, gloria al nombre del Señor, para que Él siembre más y coseche más. El que siembra poco cosechará poco, el que siembra mucho cosechará mucho. El que da se le dará mecida, gloria a Dios, una medida buena, remecida, apretada, se le va a dar a cada uno. Que las cosas no vienen de la noche a la mañana. Las cosas vienen de un pueblo que es dinámico, un pueblo que provoca a Dios. Y cuando hablo de provocar a Dios, es que la Biblia dice, pruébame en esto y vamos a ver qué voy a hacer yo. ¿Sí o no? Y es que no solamente podemos hablar de que pruébame en esto, en el diezmo, y vas a ver que yo te voy a entrar en la solución. No. Pruébame en la oración, vamos a ver si no te la voy a contestar. ¿Acaso no dice Él, clama a mí, yo te responderé? Búscame y me vas a encontrar. ¿Acaso no dice Él, gloria al nombre del Señor, que el que le busca le encuentra? Entonces un cuerpo dinámico, vivo, con el Espíritu Santo, es un cuerpo que provoca a Dios a accionar a favor de ese cuerpo. Porque por cuanto ese cuerpo no es un cuerpo inerte, no es un cuerpo sedentario, hermano, en lo negativo, sino que es un cuerpo que se levanta cada día para decirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos alaban a Dios? Ok, veamos la siguiente palabra, porque si no el tiempo, hermano, se va, pero como. La siguiente palabra es la palabra constante. Y fíjese usted que pareciera que esa palabra constante lo que nos da a entender es una perseverancia, pero resulta que no. Por eso es bueno estudiar la Biblia del punto de vista con que se escribió. ¿A cuántos pastores yo no he oído decir, no, es que es locura estarle diciendo eso al pueblo? No entienden ni en español y ahora van a entender en griego. Es que no se trata de volvernos expertos en griego, se trata de volvernos expertos en la interpretación de la palabra del Señor. Y todos nosotros, los hijos de Dios, deberíamos de volvernos expertos en estudiar la palabra, entenderla, discernirla, comprenderla, porque una vez que la comprendemos, entonces somos bendecidos por esa palabra. Pero si usted vino esta mañana y usted se va sin entender lo que estoy diciendo, pues usted se va otra vez, hermano, y quizás hasta peor, porque no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Se va sin fruto, queda estéril. Entonces miremos lo que dice la palabra del Señor. Esta palabra constante es la palabra amatequinetos. Amatequinetos. No sé si así se pronunciará exactamente. La cosa es que es ametaquinetos. Gloria a Dios. Esa palabra quiere decir firme. Quiere decir firme, pero también quiere decir constante.
algo que no se detiene, algo que fluye constante, siempre, ¿no? También quiere decir inamovible. Entonces, ¿qué tiene que ver inamovible con constante? Es que vuelvo y repito que el que yo permanezca firme no quiere decir que no conlleve una acción. Vamos a decir a aquellos soldados, hermanos, que están entrenados para que cuando hay un protocolo, hermano, una actividad militar y llegan los altos mandos, ellos tienen que estar firmes con sus armas en cierta posición. Y si el que está ahí, hermano, es como nuestro presidente, que se lleva un par de horas en un discurso, entonces ya la hizo. Pero eso no quiere decir que él no esté haciendo nada. Lo que está haciendo ahí es algo muy importante. Es demostrando su respeto. Es demostrando su, hermano, sujeción. Es demostrando, hermano, gloria a Dios, que él pertenece a un ejército que es un ejército, gloria al nombre del Señor, que tiene formalidad, que tiene orden. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero no quiere decir que no esté haciendo nada ahí. Y eso mismo le pasa a la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, esa palabra inamovible, su significado más simbólico hace referencia a un cristiano que está determinado y que no cambiará su decisión, que está comprometido gloria a Dios, ha hecho un pacto, un acuerdo con su Dios. Está comprometido con eso. La Biblia dice: cuando te acerques a la iglesia, al templo del Señor, no te acerques a hablar, acércate a escuchar. Porque en las muchas palabras, dice la Biblia, está el pecado, está la caída, está la iniquidad. Cuando tú le prometas algo al Señor, dice la Biblia, cúmplelo. Hay personas que se olvidan del compromiso del Señor. Hermano, mira, si usted hace un compromiso conmigo, yo estoy de acuerdo que usted se lo olvide y que de repente, hermano, ya lo quiera romper, porque mi modo lo hizo con un hombre, aunque no debería de ser así aún, porque los hijos de Dios, gloria a Dios, nuestro sí es sí, nuestro no es no. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero cuando tú le digas al Señor, te comprometas con el Señor a hacer algo, procura hacerlo. Y a su nombre. Entonces, inamovible no quiere decir, hermano, que no tiene movimiento, que no tiene acción. Conlleva una acción. Y es que hace referencia a ese cristiano que está determinado. Esa es la inmovilidad en ese caso. La determinación que tiene un cristiano, decir: esto he prometido, esto he pactado con Dios, esto yo, gloria a Dios, es entre yo y Dios y nadie más, o entre Dios y yo y nadie más me va a poder decir que no lo haga. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando yo me comprometí con Getsemaní, bueno, me comprometí con Dios, o nos comprometimos con mi familia, porque creo que mi familia adquiere ese mismo compromiso. No nos comprometimos para ver qué pasaba en esta iglesia. Ay, vamos a ver qué sucede. Si de aquí a un par de años no crece, pues vamos a alzar vuelo a ver a dónde hay un lugar que crezca. No, es que no nos comprometimos con, hermano, con ustedes. Nos comprometimos con Dios, y al comprometernos con Dios automáticamente pues nos comprometimos con ustedes, con las almas, con este pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y no importa cuánto nos lleve, no importa cuánto tiempo estemos predicando aquí y la gente no quiera venir. No importa cuánto tiempo se lleve el crecimiento de esta iglesia, pero no estamos comprometidos, gloria al nombre del Señor, con algo terrenal. Estamos comprometidos con algo espiritual. Y cuando la iglesia se mueve en ese ámbito espiritual, cuando la iglesia, gloria al nombre del Señor, tiene una determinación, yo ya dije que provocamos a Dios para que Él actúe. ¿Cuántos alaban a Dios?
Lo único que Dios quiere es firme, constante. Firme, constante. Firme, constante. Aleluya. Tenemos que separar la inmovilidad en el sentido negativo también del positivo. En el sentido negativo, el cristiano permanece inamovible en una decisión, no porque es un compromiso con Dios, sino porque es una terquedad. Aunque sepa que lo que está haciendo está mal, no le interesa cumplir con sus compromisos. Esa es su convicción. Déjeme le explico. Cuando un cristiano, su determinación es hacer algo, pero ese algo lo hace por su terquedad, no porque Dios se lo dijo, no porque se comprometió con Dios y va en conforme a la voluntad de Dios, esa es una inmovilidad negativa que la debemos de exterminar de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, vamos a ver un ejemplo de una determinación positiva para ver cómo, hermano, la iglesia debe de portarse. Pero un ejemplo de una determinación negativa, por ejemplo, era la de Balaam. ¿Se recuerda a Balaam? Jalaba la mula, hermano, y jalaba la mula, y qué mula más terca, le pega su garrotazo, hermano, a la mula, y Dios tiene que hacer que la mula hable para decirle: es que no está viendo que el ángel de Jehová está de frente y me impide seguir adelante. Terco. Así, personas tercas. Están viendo que, hermano, no tienen ministerio pastoral y quieren seguir de pastores. Solo porque predican. Están viendo que no tienen el talento, pero quieren seguir adelante. Yo me recuerdo, hermano, cuando yo le pedí al Señor el talento de tocar música, yo le decía: Señor, por favor. Y ¿sabe qué? Después de 20 años me daba vergüenza seguir tocando mal la guitarra, y le dije, estuve a punto de decir: aquí nomás yo voy a dejar de tocar este instrumento, hay que lo hagan mis hijos. Pero ¿sabe por qué lo sigo haciendo? Porque yo digo: gloria en nombre del Señor, si Dios me lo permitió, Él lo va a perfeccionar, pero yo tengo que ser constante en lo que Él me dijo que hiciera. Gloria a Dios. Una terquedad, hermano, negativa fue aquel que se le dio el talento y dijo: no, tengo miedo, lo voy a esconder, y lo escondió, dice la Biblia. Y cuando llegó su Señor, le dio lo que era de él, pero el Señor no quería eso. El Señor quería que él fuera, gloria a Dios, una persona constante hasta multiplicar ese talento que se le había dado. Por eso, cuando Dios me llamó para pastor, hermano, yo no quería. Yo le decía: no, Señor, yo pastor. No, Señor, si tú sabes que yo soy un cabeza dura muchas veces. Regañaba mucho a los hermanos. Era cuadrado, hermano. Yo por eso no pedía que me pusieran de diácono ni de servidor en la puerta. Porque a mí se me salía un muchachito, y téngalo por seguro que le caía al final del culto a la mamá, y mire, ese es un muchachito, es un desordenado. Pero yo entendí por qué el Señor me estaba llamando para pastor. Entendí que un pastor es alguien que tiene misericordia, que un pastor es alguien que, hermano, disciplina, pero no disciplina con la bilis, disciplina con el corazón, disciplina con amor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, miremos entonces que, en cambio, el cristiano que permanece inamovible positivamente es el cristiano que permanece firme ante la voluntad del Señor. Miremos este versículo de las Escrituras, Daniel capítulo 1 verso 8. Y Daniel propuso en su corazón.
No contaminarse con la comida del rey. Esa es la diferencia entre un cristiano que permanece inamovible a su convicción, a aquel cristiano que permanece inamovible a su terquedad. El que permanece inamovible a su terquedad, hermano, es aquella persona que nadie la detiene de hacer lo que esa persona quiere hacer, aunque uno sepa que se va a ir, hermano, a desbaratar en un muro por ahí. Aunque uno sepa que se va a matar, le dice: no, ahí está el hoyo, y se va en el hoyo. Te va a ir mal, hermano, pero sigue de frente, y le va mal. Y cuando le va mal dice: lo que pasa es que usted me echó una maldición. No, es que no es eso. Es que el cuerpo de Dios es dinámico, y cuando hablo que es dinámico es que, hermano, se mueve para un lado y para otro, pero no se mueve porque quiere, se mueve porque hay una voluntad de moverse, y esa voluntad es la de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Siempre el pueblo se debe de mover bajo la voluntad de Dios. Nunca debemos de hacer algo que no esté en la voluntad de Dios, porque nos va a ir mal. En el sentido que Pablo lo usa, podríamos decir que para que un cristiano, gloria a Dios, que para un cristiano no es negociable su postura ante la voluntad de Dios. Un cristiano constante, un cristiano que es inamovible, un cristiano que es determinado, firme, no, gloria al nombre del Señor, no se puede negociar con ese cristiano, gloria a Dios, la voluntad del Señor. No se puede. Yo recuerdo hace algunos años, y le vuelvo a contar este testimonio por cuestiones del tema. Recuerdo hace algunos años que me iban a enviar a un lugar a predicar la palabra, a ser pastor, en la iglesia donde yo me congregaba le estoy hablando hace unos 14 años atrás, no, tal vez más, unos 15. Y yo sabía que no era la voluntad de Dios. Yo sabía que no era la voluntad de Dios. Yo lo sentí en el corazón. Oramos con mi esposa, nos arrodillamos, nos pusimos de acuerdo, y le dije: ¿estás de acuerdo en ir conmigo? Aunque sabemos que no es la voluntad de Dios, estoy de acuerdo, me dijo. Pero yo voy a negociar, le dije. Y la negociación que voy a hacer es que, por cuanto no estoy yo dedicado para ese lugar, no, Dios no me desea enviar a mí a ese lugar, que me den todas las herramientas y que me den para sobrevivir, porque nos va a ir mal los primeros días. Y nos sentamos en la reunión. Yo le dije firmemente: mire, yo sé que no es la voluntad de Dios, yo sé que yo no soy el enviado de Dios, pero si quieren que vayan, consígame una moto. En ese tiempo era una moto para yo poderme conducir de ese lugar para la capital de donde trabajaba, y van a tener que darme una mensualidad, porque yo allá no voy a ser acepto como pastor. Comenzaron a cuestionar, y bueno, y lo otro: si esa es su decisión, hermano. Sí, esa es nuestra decisión. Alguien podrá decir: no, este hermano, qué barbaridad, pidiéndonos hasta un vehículo, pidiéndonos mensualidad, ¿cómo es posible? Sí, pero es que Dios no me estaba enviando, no es negociable. Para mí no era negociable, para Daniel no era negociable. No, es que el rey se va a poner enojado. No importa, tú tráenos tal cosa y nosotros vamos a comer esas legumbres, y pruébanos en 10 días para ver qué pasa. Cuando es de Dios, hermano, gloria al nombre del Señor, que Dios te está enviando, tú llevas un par de zapatos, tú llevas un pantalón, tú llevas una camisa, tú llevas, hermano, un bolsito, y cuando llegas a ese lugar el Señor te multiplica, porque es la voluntad de Dios. Pero cuando no es la voluntad de Dios, a morirse de hambre, hermano. Eso es lo que está pasando con muchos ministerios, que como no es la voluntad de Dios, fracasan. Es que, hermano,
con nuestra firmeza, con nuestra decisión, nuestra determinación, nuestra postura ante hacer la voluntad del Señor. No hay negociación con aquel cristiano que es constante. No, Señor, le pueden decir: vente para acá a esta iglesia, que aquí te necesitamos. Ahí no te están poniendo a hacer nada, y aquí vas a ser un gran siervo del Señor. Y le dice: no, Señor, allá me puso Dios, y cuando Él me quiera sacar de ahí, entonces me vengo, pero para el lugar que Dios me ponga. ¿Cuántos alaban a Dios? Ayer me estaba contando el hermano Juanito, estuve platicando con algunos hermanos, y uno de ellos fue el hermano Juanito de Guatemala, y me dice: ¿se recuerda del hermano Haroldo? Tal vez no me escuchen la grabación al final. El hermano Haroldo, no el hermano Juanito, porque el hermano Juanito tiene una muy buena postura. ¿Se recuerda del hermano Haroldo? El hermano Haroldo es un pastor, pero fracasó en su matrimonio, fracasó en la obra, se tuvo que casar de nuevo y se fue a hacer otra obra. Al estar haciendo esa obra, hace unos pocos meses, me dijo el hermano Juanito, fracasó también. Se le volteó toda la iglesia, lo dejaron solo hay como 2, 3 personas en la iglesia. Y entonces se encontró con Juanito y le dijo: Juanito, mira, tú tienes que ir a trabajar conmigo allá. Mira que él se lo está diciendo. Me dice: hermano, que lo que aprendimos juntos, ¿usted cree que es así por así? Me dice. Todo el tiempo que estuvimos aprendiendo juntos, moviéndonos bajo la voluntad de Dios. Y mira el resultado, una iglesia hermosa. Mira el resultado, el respaldo de Dios. No, me dice. Yo le dije que no, que para ir con él tenía que orarle al Señor para ver si el Señor me lo permitía. Ese es un cristiano firme. Ese es un cristiano constante. No se negocia la voluntad del Señor en él. No, él dice: no, el Señor me dijo, haz esto y lo voy a hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Hubo un profeta en la Biblia que dice que era un profeta joven, y el Señor le habló y le dijo: ve a tal parte, dile estas palabras, no te sientes a cenar con ellos, no te sientes a comer con ellos, regrésate por el camino donde veniste y no te detengas. Y cuando uno de los profetas viejos, amañados, que ya no era firme ni constante, hermano, no era determinado en hacer la voluntad de Dios, se dio cuenta, se fue con el joven y le dijo: ¿sabes qué? El Señor me ha dicho que si sigues este camino te va a matar un león, te vas a morir. El Señor me dice, perdón, que vengas conmigo. Esa es la voluntad de Dios. Y el joven profeta se desvió y fue y estuvo en su casa, comió, bebió, agarró nuevamente el camino y se lo comió un león. La persona que no es constante en su vida espiritual, tarde o temprano, el león que anda rugiente alrededor nuestro buscando cómo devorarnos, se lo va a devorar. Por eso es que hoy vemos un poco de cristianos, y perdón la palabra, mediocres en el evangelio, porque se los tragó el león, se los comió y no se dieron cuenta. Y entonces ahora ellos son piedra de tropiezo para muchos. Hermanos, se paran en las esquinas y no se paran a hablar cosas buenas, se paran en las esquinas a hablar mal en contra de los pastores, en contra de los miembros de las iglesias, en contra de toda la iglesia, y ellos son evangélicos. Óigame, con amigos así, ¿para qué queremos enemigos? Y es que se los comió el león y no se dieron cuenta. Negociaron la voluntad del Señor e hicieron lo mejor que les pareció, sin tomar en cuenta que el Señor les estaba diciendo: no lo hagas. ¿Cuántos alaban a Dios? Termino con esto, y tal vez, bueno, sí termino con esta otra palabra, que es la palabra creciendo. Creciendo. Y fíjese usted, es que Dios es maravilloso, hermano. Esta palabra aparece por lo menos unas 40 y pico de veces, o 52 veces, 42 veces, no me recuerdo. Algo así, búsquela usted. En la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y la palabra que indica el Nuevo Testamento en el original griego es la palabra periseuo. Periseuo. Algo así. Y quiere decir superabundar.
No indica como otras palabras que indican crecer, un aumento constante de la altura. Esta palabra no indica crecer o abundar simplemente, sino superabundancia. Cuando se le pone ese prefijo super, hiper, está hablando de algo mucho más grande, mucha más cantidad, mucha más calidad. ¿Cuántos se alaban a Dios? Esa palabra también quiere decir crecer. Este no es entonces cualquier crecimiento, sino que este crecimiento está provocado por una sobreabundancia de las cosas de Dios. Miremos algunos versículos para que usted me pueda entender esto. Cuando nos vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 1, a ver, vamos a ir a la palabra del Señor, porque este versículo no lo tengo aquí. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4:1. No se preocupe, ya nos vamos. Yo sé que usted anda como el león, no buscando a quién devorar, sino queriendo devorarse un plato de comida. Por lo demás, hermanos, dice la versión Reina Valera, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, ¿cómo se provoca este crecimiento? Se provoca abundando, con una superabundancia en hacer las cosas que nos enseñaron y que Dios quiere que hagamos. Mire pues, veamos el versículo de la Biblia. Que de la manera que aprendiste de nosotros, ¿qué fue lo que le enseñaron? Dice, como conviene conduciros. Entonces les enseñaron a cómo vivir, cómo conducirse, cómo actuar. Luego dice, y agradar a Dios, o sea, te enseñamos de cómo debías de agradar a Dios. En eso debe de abundar, pero no solamente abundar, sino que hacerlo más y más. Cuando una persona practica lo que se le enseñó, haciéndolo más y más, viviéndolo más y más, va a tener un crecimiento sobreabundante. Le voy a explicar, le voy a dar un ejemplo. Estamos nosotros orando en este tiempo, ¿no? ¿Sí? Algunos que tienen el chat y reciben el mensaje a las 5 menos 2 minutos, 5 menos 3 minutos o a las 5 en punto, reciben el mensaje, amados, bendiciones, comenzamos a orar. Algunos que no lo tienen, pues no lo reciben, pero espero en el nombre de Cristo Jesús que esté conectado con nosotros. Esa es una enseñanza. Porque como pastor a mí me dieron la responsabilidad de decirle a usted que la Biblia dice que oremos sin cesar. Entonces, como cabeza yo voy al frente diciéndole, hermano, ya estamos en oración para que usted se recuerde y usted se ponga en oración. Pero ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Es abundar más en esa oración. Abundar más y más en esa oración. Si estamos orando por alguien, hermano, pero yo no lo conozco, pero usted sí lo conoce a mamá, papá, tío, qué sé yo, y usted comienza a orar, Señor, te pedimos por este otro, Señor, esto y aquello, hermano, y comenzamos a abundar. ¿Sabe? Cuando usted se da cuenta, ya oró un gran rato y ya se acostumbró a esa oración. O sea, creció en esa oración porque no se detuvo. Porque comenzó a abundar más y más y más. ¿Cómo agradamos a Dios? Pues agradamos a Dios viviendo en santidad. Entonces, cuando nosotros nos guardamos, nos apartamos del mundo más y más, un poco más, otro poco más y otro poco más, terminamos creciendo de manera abundante en agradar al Señor. No sé si me estoy dando a entender. Cuando yo leí este versículo y me puse a investigar todas estas palabras, yo dije, no, este versículo es poderoso. Porque muchos cristianos no trabajan en la iglesia, se olvidan del trabajo de Dios, porque ellos no toman en cuenta estar firme, constante y creciendo.
Firme, constante y creciendo. Firme, constante y creciendo. Firme, constante y crecer. Firme, constante y crecer. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, el siguiente versículo que quisiera tomar rápidamente, todavía me faltan 8 minutos, es Filipenses 1:9. Vamos a ver cómo lo dice Filipenses 1:9. Yo creo que aquí es donde habla del amor. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Y esa palabra ciencia es la palabra conocimiento. No sé por qué la tradujo así la versión Reina Valera 60. Y en todo conocimiento. Y esa palabra conocimiento es la palabra discernimiento. Entonces ahí hermano, la traducción correcta sería: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. ¿Pero en qué? En conocimiento y en discernimiento. Ahí se vuelve a utilizar la palabra que habla Pablo: crecer. ¿En qué? ¿En qué debemos de abundar? ¿En qué debemos de superabundar? En amor. Pero ese amor tiene que crecer y supercrecer. ¿En qué? En conocimiento y discernimiento. Es que yo por eso digo, el amor no es ciego. Buscamos una persona o nos enamoramos de una persona a primera vista. Ay, es que el amor es ciego y entonces me casé y ahora me está yendo mal. Es que lo que pasa es que no hice caso a lo que me dijeron. Es que me cegué totalmente. No, el amor no es ciego. El amor es responsable. Si yo me enamoro de una persona y amo a esa persona, comienzo a amar a esa persona, yo lo que tengo que averiguar es quién es esa persona de verdad. Y comienzo a hacer mi lista de prioridades y mi lista de cosas que yo deseo de ver en esa persona y aquellas que no deseo tampoco. Y comienzo a ver: es amable, ay, qué bueno. Es amoroso, oh, qué calidad. Y es romántico, ah, qué lindo. Pero no trabaja, oh, punto en contra. Y es borracho, punto en contra. Y ha tenido un montón, otro punto en contra. Esto menos esto da igual a 0. El amor no es ciego. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso es que cuando nosotros amamos a Dios, lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a conocerle más. Y cuando le conocemos más, vemos que, hermanos, realmente nosotros no éramos merecedores de esto. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, esta porción, esta palabra también lo que quiere decir es superfluo. Superfluo comúnmente se utiliza para decir una persona que hace cosas demasiado, pero que no, hermano, que no tienen importancia. En economía, cuando utilizan esta palabra, en la economía se utiliza para decir todos aquellos gastos que no son gastos necesarios, que son gastos innecesarios, para decir superfluo. En un presupuesto, aunque nosotros no utilicemos la palabra superfluo, automáticamente la estamos utilizando cuando hacemos y decimos: esto me voy a comprar, aquello otro. Mira, y necesitamos un teléfono, pero ¿para qué necesitamos un teléfono ahorita? Todavía tenemos este. Cuando se nos comience a dañar, lo compramos porque no es necesario, es un superfluo. Ok, en la Biblia existen los 2 ejemplos, pero solo quiero poner un ejemplo de cómo la Biblia, el superfluo, en el reino de los cielos, nunca es más ni es innecesario. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que le iba a dar de comer a los 5,000 hombres, sin contar a los niños y las mujeres, les dijo: llevad todo y recoged lo que sobra en canasta. Él no dijo de eso: ¿sabe qué? Echémoselo a los cerdos, o ahí miren qué hagan ellos. Hubieran quedado trozos de pan por donde quiera y de pescado, hermano, o algunos se lo hubieran llevado a su casa, qué sé yo. Pero Jesús guardó. Ahora le pregunto yo: ¿era necesario guardar 12 canastas de pescado y de pan? No era necesario a simple vista. Pero lo que Dios le estaba diciendo es:
¿Se dan cuenta cómo Dios hace sobreabundar las cosas? ¿Se dan cuenta cómo Dios da las cosas y las da aún más de lo que ustedes necesitan? ¿Con qué objetivo? Para que nosotros aprendamos a ser igual. Lucas dice: siervo inútil soy, porque lo que me dijiste que hiciera, solo hice eso, solamente eso. En otras palabras, no pude dar mi milla extra, no pude dar mi superfluo, que para muchos es innecesario, pero en el reino de los cielos no hay una cosa que sea innecesaria. No hay ni más ni hay ni menos. En el reino de los cielos todo lo que nosotros hacemos en la voluntad de Dios, hermano, es una bendición, es algo que a Dios le agrada. Por eso cuando tú le des al Señor, no estés pensando: ya se pusieron todas las ventanas, qué bueno. Ahora piensa: vamos con el techo. Y ya pusimos el techo, ya se puso el techo. No, ahora vamos con un audio. Y ya se puso, ya se compró el audio y esto. No, ahora vamos con sillas. Y ya se compraron sillas, no hay problema. Pues hagámosles un aula a los niños. Ya se hizo el aula a los niños. Pues entonces hagamos canastas básicas y se las damos a los que necesitan. Pero la iglesia jamás se detiene. Jamás hay superfluo en la iglesia. Y el superfluo que puede haber no es que sea innecesario, siempre es necesario. ¿Cuántos alaban a Dios? Póngase de pie en el nombre de Cristo Jesús. Lo quiero bendecir esta mañana preciosa. Quiero decir que la iglesia nunca se detiene, al igual que Cristo Jesús. Para Cristo Jesús nunca fue suficiente hasta morir en la cruz y decir: consumado es. Para nosotros que nunca sea suficiente lo que hacemos, sino hasta el momento en que digamos: Señor, gracias por haberme dejado entrar en las bodas. Y aún así vas a tener un trabajo que dice la Biblia que es adorarle al Señor día y noche. Así que jamás nos paremos. Jamás. Permanece firme, constante y creciendo. Firme, constante y creciendo. Jamás se te olviden esas palabras. Jamás. Yo he visto muchos cristianos, hermano, cristianos irresponsables en su vida espiritual, que dicen: yo no necesito aprender más, yo lo sé todo, las pocas letras que saben, para ellos es suficiente. Y nosotros jamás debemos de dejar de aprender del Señor. La Biblia dice: por cuanto tú rechazaste el conocimiento, yo también rechazaré a tus hijos. Porque por cuanto lo rechazaste, ahora estás prisionero, ahora estás destruido. ¿Qué le quiero decir con esto? En la obra del Señor nunca nos paremos de hacer las cosas del Señor, jamás. ¿Sabes qué? Lo que le deberías de estar orando al Señor es diciéndole al Señor: Señor, ¿hay algo más que hacer? ¿Hay algo más que hacer? Como cuando nosotros estamos trabajando en un literal y nos damos cuenta de que la empresa está haciendo un recorte, hermano. Lo primero que pensamos es: me van a echar. Pero no solamente eso, sino que ya estamos pensando cómo agarrar todos nuestros papeles, hacer nuestro currículum e ir a otra empresa, si me echan. Eso es lo que debería estar haciendo el cristiano. Se está terminando un trabajo, ya voy a ir preparándome para el otro. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero jamás dejemos de estar firme, constante y creciendo. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te damos gracias, te damos gloria, Señor, y te damos honra, te damos alabanzas, porque tú nos permites estar, Señor, esta mañana, este mediodía ya, Señor, delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios maravilloso, un Dios glorioso, Señor. Un Dios, Padre celestial, que nos ha dejado trabajo en la tierra, y no nos ha dejado trabajo para, Señor amado, agobiarnos, sino más bien, Señor, para que nos gocemos y nos alegremos. Así como Ruth nunca paró, Señor amado, de trabajar, Señor amado, así como Esther nunca, Señor, paró, Padre celestial, hasta tener, Dios mío, el agrado del Rey. Señor, en el nombre de Jesús, así como Jesús, Señor amado, jamás cesó hasta decir: consumado es, en la cruz. Y aún así se quedó muchos días con sus discípulos, dándoles enseñanza, Señor amado, y preparándolo para los que venían. Señor, muchas gracias. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes
nos ayudes a ser mejores, nos ayudes a estar firme, a estar constante y a estar creciendo constante en la obra, Señor, en el ministerio, en el trabajo que nos pusiste a hacer, en el nombre de Cristo Jesús. Padre celestial, no somos de los que retrocedemos, no somos de los que nos arrodillamos ante los Baales. En el nombre de Jesús, Señor, queremos seguir de frente para la gloria tuya y agradarte en todo lo que hacemos, en el nombre de Jesús. Padre celestial, si hay personas y hermanos que nos han estado escuchando en las redes, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento toma el control de sus vidas. Aquellos que están alejados, acércalos esta mañana, Señor, esta noche, o a donde estén, Padre celestial, y a la hora que estén escuchando esto. Señor amado, si hay personas que, Señor amado, ahora, Señor, fueron tocadas con tu espíritu, bendíceles, Señor amado, llevándolos al arrepentimiento en el nombre de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Gloria a Dios.